Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Estamos ya en esta noche de jueves, 13 de mayo del año 2021. Va muy rápido este mes, ya entrando a quincena este fin de semana. Y pues bueno, dos temas que esta semana han sido también noticia. Vamos a hablar de las reformas a la ley de zonas francas, aprobada ayer con 84 votos en el Congreso de la República, y vamos a tener una entrevista en el segundo segmento con el superintendente de la SAT, quien nos va a contar acerca de operativos. Hoy dio una conferencia, por cierto, el titular de la SAT habló de que se anuncian fiscalizaciones al sector maquila y también habló de empresas que en los furgones declaran una cosa, pero oh sorpresa vienen otras cosas. De eso vamos a hablar con el superintendente más adelante. Saludamos a Cristian Castillo también. ¿Cómo estás? Mario, buenas noches. Una semana interesante, ya la vacunación va avanzando. Hoy tuve la oportunidad de llevar, digamos, a una de mis viejitas a la vacunación, una experiencia bastante ágil en la antigua Guatemala, en el César Brañas. Pues afortunadamente ya el segmento más vulnerable, el que había sido más golpeado por los encierros, pues afortunadamente está empezando a tener una esperanza con la vacuna y poder empezar a sobrevivir y a convivir con este problema de la COVID-19. Y las lógicas del mundo, Cristian, van cambiando. Hoy, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos anunciaba que aquellos estados en donde vaya poco a poco avanzando más la totalidad de la vacunación, ya no va a ser obligatorio el utilizar mascarilla en ambientes cerrados. Que esto parte del hecho de la acelerada vacunación que ha tenido Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es de los países con mayor avance en el tema de la vacunación de su población. Acá debemos ser cautos todavía. Estamos vacunando recién a los más vulnerables, a los más grandes, a las personas con mayor riesgo de tener un sistema inmunológico menos fortalecido para enfrentar el virus. Pero para llegar a los Estados Unidos creo que todavía hay mucho trecho que hay que recorrer en el caso guatemalteco. Por supuesto. Lo cierto es que se quedaron ya para siempre el alcohol en mano, ¿verdad? La mascarilla, yo no tengo problema con la mascarilla, incluso hasta me protege el aire muy helado en las mañanas. Pero es un tema de costumbre, yo creo que claro. Al final es un tema de incorporarlo a la cultura. Ok. Bueno, Cristian, vamos a hablar de temas que tienen que ver, aunque no pareciera, con todo este cisma que ha provocado este virus desde el año 2020, porque quienes han impulsado las reformas a la ley de zonas francas hablan de que está enmarcada dentro de un paquete de reformas económicas, esto para incentivar, mejor dicho, la reactivación económica luego de este duro golpe que ha sufrido no solo Guatemala, el mundo entero, por supuesto, a raíz de la pandemia de la COVID. Vamos a hablar con el presidente de Azofragua, la Asociación de Zonas Francas de Guatemala, René Castañeda, y vamos a hablar también con la directora de Relaciones Institucionales de Agexport, Fanny de Estrada, para abordar este tema de la ley de zonas francas. Bienvenidos, buenas noches. Licenciado Castañeda, buenas noches. Iniciamos con usted, pues trasladando cuál es la naturaleza de las zonas francas. Importante desmitificar la imagen de las zonas francas. En el caso guatemalteco no tienen la mejor reputación, aunque es un modelo que en diferentes partes del mundo es muy exitoso para promover la inversión extranjera y la producción, sobre todo el Producto Nacional Bruto de los países. Es importante trasladar esa imagen de cuál es la naturaleza de las zonas francas y por qué en Guatemala no han funcionado como en otros países han sido tan exitosas. Muy bien, buenas noches. Fíjese que en todo este proceso que hicimos desde que se publicó la ley en el 2016 y se iniciamos con la iniciativa digamos, para reformar la ley, lo que yo me di cuenta personalmente es cierto, no existe un conocimiento de lo que es una zona franca en Guatemala, pero sí existe ese conocimiento, porque al final de cuentas, cuando uno escucha a los congresistas hablar, uno escucha que sí saben del tema y sí conocen y sí saben incluso detalles que a veces son muy particulares. Entonces, sí hay alguna información que ha permeado, digamos, a ese nivel, y tal vez lo que está haciendo falta es que el resto de la población como tal conozcan lo que es una zona franca, porque muchas veces pueden decir, zona franca es no pago de impuestos. Yo diría que no. Zonas francas
es un espacio de tierra, un pedazo de tierra de cualquier país, en este caso Guatemala, donde a través de un permiso del Ministerio de Economía, autoriza que en ese lugar específico, que puede ser un municipio, puede ser una ciudad, puede ser donde sea, que en ese lugar específicamente se construya una infraestructura de primer nivel, se haga un cerco perimetral en esa estructura, se ponga una aduana ahí, que va a ser la que controla ingresos y salida de todas las mercancías, y entonces se invite a empresas extranjeras que vengan al país y se instalen en esos espacios. ¿Qué hace entonces un desarrollador de zonas francas? Pues construir la infraestructura, invertir en todo el equipamiento, construir las naves industriales según la demanda que exista y luego incluso traer las empresas e instalarlas ahí. ¿Por qué son importantes las zonas francas? Porque como usted bien decía, son esquemas que en otros lados del mundo se conocen a la perfección. Entonces una empresa internacional va a un país y dice, ¿tienen zonas francas? Sí, perfecto, ya sé cómo funcionan, voy y me instalo. Entonces las operaciones entre zonas francas y el comercio internacional se hace de una manera, digamos, ya muy sencilla, muy ágil y con total control de parte de las autoridades aduaneras. ¿Cuál es el beneficio entonces para un país en establecer estos regímenes? Pues el primero es atraer esa inversión extranjera. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que el crecimiento de un país depende de la inversión. ¿E inversión para qué? Para poder generar empleo y normalmente es empleo formal. De hecho, hoy, el día de hoy, tuvimos nosotros en la zona franca nuestra, tuvimos la visita del Ministerio de Trabajo, una delegación del Ministerio de Trabajo que van a supervisar dos cosas en las empresas, que se estén cumpliendo con las leyes laborales y al mismo tiempo que se tengan también, digamos, todo lo que es el protocolo COVID aplicado en las empresas y lo van a verificar, lo verifican en el instituto y le preguntan a las personas si tienen todos los implementos que deben ser necesarios para esta actividad. Entonces, digamos que las zonas francas, lo que ocasionan en un país es que efectivamente haya mano de obra y que haya mano de obra formal y sea mano de obra con todas las prestaciones pues, que estamos acostumbrados a ver normalmente en cualquier país. Le damos la bienvenida a la licenciada Fanny Estrada. Buenas noches, bienvenida. ¿Nos puede comentar, digamos, en la región, quiénes serían nuestros competidores más cercanos? ¿Puede ser Panamá? Bueno, mira, realmente no hay que ir ni tan lejos, ¿verdad? Honduras es un país que tiene unos parques de zonas francas impresionantes. El Salvador también. Luego llegamos a Costa Rica. Costa Rica ha avanzado muchísimo ya desde hace muchos años en sus parques de zonas francas. Ellos tienen, recordemos que Costa Rica es el primer abastecedor de equipos médicos en América Latina. El segundo abastecedor, perdón, y ellos han evolucionado muchísimo hacia las zonas francas de servicios, donde ya lo que están ahí son edificios metidos dentro de parques industriales y lo que se dedican pues es a prestar servicios profesionales o servicios de tecnología. No digamos República Dominicana. República Dominicana, el aporte que recibe al PIB de República Dominicana de zonas francas es muy, muy alto. En el caso, es un 6.4% contribuyen las zonas francas en República Dominicana. En América Latina, digamos, es el país con zonas francas, digamos, más fuertes, ¿verdad? Y por supuesto también Panamá. Panamá, la zona de Colón es 50 años conocida como zona de libre comercio, ¿verdad? De grandes dimensiones. Y Panamá tiene la ventaja que logró capitalizar los aciertos y errores que todos los demás cometimos en el camino, modernizó sus leyes, digamos que las implementó y es ahora quien tiene mucha infraestructura y mucho que ofrecer. Licenciado Castañeda, hablemos precisamente de esos errores cometidos en Guatemala y si considera usted que han sido enmendados a partir de las reformas recientemente aprobadas. Vamos a ver, lo que se hizo ayer
en la aprobación de estas reformas en realidad fue la corrección de un error que se cometió en el 2016, después de haber eliminado actividades que no tenían por qué eliminarse. Digamos, ningún país del mundo elimina actividades en sus zonas francas, sino que todos tratan de incentivarlas. Como bien decía Fanny, zonas francas de servicios u otro tipo de servicios dentro de las mismas. Entonces, sí fue un error que se corrigió, y lo que hicimos nada más en este momento fue volver a poner otra vez como permitías esas operaciones. ¿Es la mejor ley que tenemos nosotros comparativamente hablando con la región, por ejemplo? No, pero es parte de ese proceso inicial de poder lograr otra vez la competitividad del país. Entonces, ¿por qué decimos que fue un error? Por dos razones, digamos que son hechos. Las zonas francas que existían, que eran 17, ahora somos 6, cerraron 11 zonas francas. Las empresas que se perdieron fueron más de 100 empresas que ya se perdieron. Y la recaudación tributaria, en lugar de aumentar con el cierre de las zonas francas, lo que hizo fue disminuir. Entonces, el argumento que las zonas francas ocasionaban pérdidas fiscales, pues es un argumento que quedó demostrado en la práctica que no fue así. Entonces, sí, corregimos ese error y hoy otra vez estamos con el mismo optimismo de siempre para poder atraer inversión a Guatemala y generar empleo. Ahora, licenciada Fanny, quienes objetaban estas reformas afirman de que había que impulsar otros elementos y no tanto el tema de exoneración de impuestos. ¿Cómo ve usted esta tesis? Es que mira, el concepto de zonas francas es como, y así lo dice las leyes y no solo las de Guatemala, esto es una definición y una práctica y un instrumento a nivel mundial dentro de la misma Organización Mundial del Comercio. Es un pedacito de tierra extraaduanal, se dice, y así se conoce el régimen. Digamos que no pertenece ahí, es un régimen especial, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando las personas que objetan es el uso de ese tipo de regímenes donde supongamos que vas a ensamblar una moto, por ejemplo. Entonces vienen las partes de una moto, pues porque no se hacen en Guatemala, vienen de otro país, llegan a ese pedacito de tierra que se considera extraaduanal, como fuera del país, y por supuesto que al permanecer ahí no paga ningún tipo de impuestos, porque lo que se hace ahí es que se procede al proceso, digamos, de armar la moto, y luego de ahí sigue su destino a otros países donde va a ser vendida esa moto. Puede ser que regrese, digamos, si los componentes vinieron de Brasil, por ejemplo, puede ser que regrese ya armada a Brasil o que se dirige y se distribuya hacia México o hacia algún otro lugar. Ahora, si ese vehículo, esa moto, va a ingresar al territorio guatemalteco, ahí sí ingresa pagando todos sus impuestos, ¿verdad? Porque las zonas francas son áreas cerradas, son áreas delimitadas y están custodiadas por una delegación, no importa el tamaño de la zona franca, están custodiadas por una delegación de la SAT, de la aduana, que permanece dentro de la propia zona franca. Licenciado. Entonces, esos regímenes se utilizan en todos lados. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió en Nicaragua. Nicaragua tenía 10 empresas que le quedan algunas, todos los problemas que ellos han tenido, que se dedicaban a hacer partes para vehículos, todos los arneses para vehículos, y están colocadas en distintos departamentos de Nicaragua. Eso no quiere decir que Nicaragua hace vehículos o que Centroamérica se hacen vehículos. Aquí solo se ensamblan algunos, pero esos componentes hechos ahí en Nicaragua regresaban a Italia, Alemania, Francia, porque pertenecían a las grandes y famosas marcas de vehículos que nosotros conocemos. Licenciado Castañeda, cuando hay beneficios fiscales, estos pueden convertirse en un incentivo que puede ser mal aprovechado o mal utilizado por algunos malos empresarios. ¿Cuáles son los límites de las reformas a la ley? Usted hablaba que en el 2016 se redujeron sectores que podían ser beneficiados para producir en zona franca. ¿Cuáles son los nuevos incorporados y cuáles son las garantías de que no suceda lo que sucedió con la ley de maquilas, en donde aparecen
registrados o amparados ante estos beneficios fiscales de empresas que no necesariamente eran maquilas. Bueno, en el caso de las zonas francas, digamos que es bien difícil que se dé alguna figura de evasiones de impuestos por dos razones. Primero es porque existe una aduana, como bien decía Fanny, ahí en las delegaciones de aduana. Entonces todos los ingresos y salidas de mercancías y personas son controlados todos los días. O sea, es bien difícil que se dé esa figura. Y lo segundo, está bien claro en la ley cuáles son los impuestos que las empresas deben pagar y cuáles son las exoneraciones que las empresas tienen derecho. Es decir, las empresas están ubicadas físicamente dentro de ese parque industrial, que son fácilmente identificables. No obstante eso, en estas reformas que se aprobaron esta semana, pues la SAT incorporó también otras enmiendas, previendo precisamente que tal vez algunos que estén pensando que podrían utilizar el régimen para poder hacer operaciones de otro tipo, pues incorporó enmiendas para decir todavía que se haga más difícil para las empresas que ya están controladas, que ya están en zonas francas, poder, digamos, dedicarse a alguna actividad no permitida o en determinado caso no pagar los impuestos que correspondan. La SAT, por ejemplo, de una de las enmiendas que dijo es que todas las empresas de Guatemala, todas, que ya estén pagando impuestos, no se pueden trasladar a zonas francas. Eso no ha pasado así, pero la SAT, digamos que puso un doble candado. Entonces nosotros como zonas francas, como sector, estamos acostumbrados a trabajar con controles todos los días y todas las semanas. O sea, no nos afecta el hecho que pongan un control más, siempre y cuando las operaciones sean ágiles. Por lo tanto, incluso vemos hasta sano que la SAT misma se puede involucrar también en poder de alguna manera dar una preautorización a las empresas que van a establecerse en zonas francas también, que es algo que quedó también en las enmiendas aprobadas esta semana. Entonces, esa percepción que puede existir de que las empresas en zonas francas utilizan mal el régimen o no pagan impuestos, pues yo lo que digo siempre es, miren, vayan a ver cómo operan las empresas en zonas francas y van a ver que ahí están con su personal, ahí está toda la estructura de la empresa, es fácilmente identificable, están sus inventarios ahí, es decir, ahí están las empresas. Y la SAT tiene acceso permanentemente, no solamente a la parte de inventarios, sino también a todos los reportes fiscales que utilizan las empresas de zona franca. Y nosotros, como entidades administradoras de una zona franca, pues también nos convertimos de alguna manera en un filtro para que a las zonas francas no lleguen empresas que estén de alguna manera, que vemos nosotros que no son el patrón típico de una empresa que debe llegar para zona franca. Entonces, son regímenes al final, son zonas francas seguras, son regímenes aceptados en todo el mundo y normalmente no se escucha, normalmente en términos generales, digamos que existe ese tipo de problemas en zonas francas en el mundo. Y Guatemala tampoco es la excepción. Habrán casos, pero serán casos marginales posiblemente. Sí, yo quería complementar ahí, Cristian, que imagínate que todo ese desarrollo tecnológico que ha tenido Costa Rica para llegar a ser, por ejemplo, el segundo proveedor en América Latina de equipos médicos, de equipos de precisión, no digamos República Dominicana, ¿verdad? México, Estados Unidos. Es que mira, las zonas francas, te diría que en toda América Latina hay 630 zonas francas distribuidas en los distintos países de América Latina. Estados Unidos tiene 262, ponete, Europa tiene 105. En China hay 4.046 zonas francas. Esto es una herramienta que se utiliza en todos los países. Si ocurriera todo eso que tú mencionabas en tu pregunta, de que son instrumentos que sirven para no pagar impuestos, pues no se estaría utilizando en los países que son realmente tan estrictos y que existe una cultura tributaria legal muy arraigada y muy seria como pudiera ser Estados Unidos o los mismos países europeos, pero esto es una herramienta que la usa todo el mundo, ¿verdad? Y que en el caso de Guatemala, lamentablemente, pues lo que hicimos, lo que se hizo en el 2006,
fue realmente destruir esa herramienta. Y uno puede ver cómo países como Colombia, que tenían tan pocas zonas francas, cómo ha despegado en los últimos 6 años. Es impresionante lo que ellos están creciendo. Bueno, nos vamos a Uruguay, por ejemplo, que Uruguay es ejemplo mundial de turismo de salud habilitados como zonas francas. Ellos tienen esos grandes hospitales que también, por ejemplo, lo tienen en India y lo tienen también en algunos países asiáticos, donde las personas viajan de cualquier parte del mundo a hacerse operaciones y todo ese tipo de cosas y las hacen en zonas francas. Entonces, todas estas, bueno, las grandes zonas francas logísticas, por ejemplo, Dubái, ese gran despegue económico mundial se debe a sus zonas francas logísticas. O sea, esto es una herramienta que no es que solo en Guatemala, pues, ¿verdad? Por el contrario, Guatemala ha perdido la oportunidad de aprovechar esta actividad y ahora, pues, que el país necesita tanto de generar empleo y si somos capaces de atraer, digamos, fábricas que puedan hacer juguetes, por ejemplo, medicamentos, cosméticos, algunos tipos de alimentos, cosas que fueron prohibidas en el Guatemala, porque realmente las reformas que se hicieron ahorita fue restituir esas actividades que antes se podían hacer en zonas francas, que ya se hacían algunas de ellas, pero como fueron prohibidas se tuvieron que ir, por eso es que salieron más de 100 empresas. Entonces esas empresas ya no van a regresar, eso ya se fueron a instalar a Nicaragua, a Dominicana, a cualquier otra parte. Pero sí se pueden regresar ese tipo de fábricas y que la ley es bastante, estas reformas son bastante estrictas en el sentido que tienen que ser inversiones completamente nuevas. No puede ser que una empresa que ya está instalada en Guatemala y que ahora diga, ahora me paso a zonas francas. Eso no puede ser. E incluso hay unos artículos ahí que establecen eso como delito, pues, o sea, que las consecuencias pueden ser hasta de prisión por engaño o dolo, en ese sentido. Ahora bien, señor Castañeda, si nos puede explicar, digamos, se tiene mapeado dónde se pudiesen crear nuevas zonas francas, la ley lo contempla, cómo sería la logística, digamos, cómo sería todo el proceso legal. Esto depende de una autorización municipal, no depende de una autorización municipal. Si nos puede explicar, digamos, esos puntos sencillos, pero que a la vez es necesario que la población lo entienda. Bien, muchas gracias. Pues la ley de zonas francas es una ley nacional y establece que se pueden establecer en todo el territorio guatemalteco, ley de zonas francas. Pueden ser públicas, pueden ser privadas y también pueden ser mixtas. Eso lo dice la ley. En el año 2016 habían 17 zonas francas operando y habían 7 más en proceso de iniciar operaciones. ¿Dónde estaban instaladas entonces? En Izabal, en San Marcos, en Retaluleu, en Santa Rosa, en el departamento de Guatemala, me parece que había una más en Escuintla, es decir, en todo el país ya estaban operando las zonas francas. Hoy habemos 6 y todas estamos concentradas en el departamento de Guatemala, el resto de zonas francas cerraron. El procedimiento para hacer una zona franca, yo después de tantos años lo veo que es relativamente sencillo, porque es tener la tierra, tener el capital o tener el financiamiento y hacer un estudio económico financiero del lugar y pedirle al Ministerio de Economía inicialmente la autorización para instalar una zona franca en cualquier lugar del país. El Ministerio de Economía hace el análisis y devuelve entonces una autorización de que sí o que no, o que hace falta información. Así de sencillo. Luego, cuando la empresa ya tiene desarrollada la infraestructura básica y tiene construida el muro perimetral y tiene por lo menos la instalación donde puede funcionar la aduana, pues se le pide al Ministerio de Economía que autorice la operación de la zona franca. Y el Ministerio de Economía, para autorizarlo, pues le pide consulta a SAT. SAT va a verificar la seguridad fiscal de todo lo que tiene que ver y la SAT da su autorización para que ahí opere ya con procedimientos aduaneros la zona franca. Cumplido ese requisito, lo único que tiene que hacer la empresa es empezar a construir las instalaciones ya para almacenaje o para producción, las bodegas, pues si no las tuviera, y empezar a traer las empresas que vienen para ahí. Obviamente ya construyó toda la infraestructura básica, los servicios públicos, teléfono, internet, todo lo que necesita un parque industrial. Entonces, digamos que si lo vemos así, es un esquema fácil de entrar.
pero siempre tiene una barrera de entrada que va a ser el monto de la inversión. Uno. Y la segunda barrera de entrada en un país como el nuestro es la certeza jurídica. Es decir, una inversión de esta naturaleza viene y dice, bueno, realmente me van a respetar mis derechos por un tramo de tiempo, un tramo de confianza. Le decimos que sí al inicio, pero esto siempre es relativo. Entonces, pero aún así, ya tuvimos la experiencia de tener 17 zonas francas operando, más 7 más en proceso, y creemos que podemos volver a construir otra vez ese mismo escenario mayor. Y repito, pueden instalarse en cualquier parte. Es más, los alcaldes, las municipalidades, los gobiernos locales deberían de ser como los centros, digamos, de pequeños centros de atracción de inversiones con zonas francas o incluso con ese nuevo modelo que también impulsa la CEDEP, la SOLIC, como para poder atraer inversiones. ¿Por qué? Porque la inversión lo que anda buscando son condiciones y las zonas francas ofrecen esas condiciones. Y si van de la mano con gobiernos municipales, yo diría que mucho que mejor. Licenciada Estrada, escuchando ya el planteamiento que hace el licenciado Castañeda, y en función de las capacidades competitivas y comparativas de Guatemala, ¿cuáles serían las empresas con mayores condiciones para instalarse en estas zonas francas a partir de las modificaciones que se han hecho a la ley? Pues mira, Cristian, realmente un inversionista lo que está buscando es un lugar donde su capital pues pueda asentarse y pueda tener un retorno del mismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tipo, digamos, de condiciones que ofrece Guatemala. Por ejemplo, en Guatemala tenemos una mano de obra, digamos, abundante, porque hay que decir eso. De hecho, pues tenemos mucha gente que está con necesidad de trabajar. Claro, la capacitación y la formación de esa mano de obra tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque depende para qué tipo de industrias, ¿verdad? Porque si es una industria simplemente de ensamble, por ejemplo, de ensamble muy simple, muy básico, pues la formación de ese personal es una formación que en el caso de Guatemala incluso lo hacen las propias empresas, ¿verdad? Por ejemplo, confección de ropa, por decirlo, por ejemplo. Cuando ya vamos a industrias de más tecnología, como por ejemplo, como que pudiera ser la fabricación de partes para vehículos o ensamble de vehículos, ahí ya entran una serie de técnicos y de ingenieros. Si vamos a zonas francas de servicios, por ejemplo, aquí Guatemala tiene, digamos, una cantidad de profesionales jóvenes que todavía están estudiando, que se están graduando, que constituyen una ventaja. Por otro lado, Guatemala es un país que ofrece, es muy atractivo por la serie de servicios que presta, por el clima que tiene, por el fácil acceso a los dos océanos, por estar tan cerca de Estados Unidos. Por supuesto que una herramienta de estas tiene que ir acompañada de otros esfuerzos como país, por ejemplo, y especialmente en la pregunta que hacías antes. Por ejemplo, para la instalación en el interior del país, el tema de acceso es vital, poder tener a la mano energía eléctrica, conectividad a Internet. Y ahí es donde lo que se ha dado por llamar en Guatemala las ciudades intermedias, que pueden llegar a ser polos de desarrollo, en la medida que van contando con esos elementos, porque, por ejemplo, en República Dominicana, yo tuve la oportunidad de visitar una donde, por ejemplo, la escuela o la universidad, digamos, para formar los especialistas que necesitaban las distintas empresas instaladas en el Parque de las Américas, está ahí dentro de la propia zona franca. Por eso es que yo tengo un amigo que dice que esto no se deberían de llamar zonas francas, sino zonas fáciles. O yo también las denomino como oasis de competitividad, digamos, cuando hay ciudades o lugares donde tienen como muchas limitaciones, digamos, en materia de energía o en materia de servicios de infraestructura, lo que ocurre dentro de estos parques cerrados es que los administradores facilitan todo eso, de tal manera que la empresa dice, yo necesito aquí tantos gerentes, tantos técnicos, tantos operarios, y el administrador de esa zona franca se encarga de localizar ese recurso humano o de capacitarle ese recurso humano, prestarle servicios bancarios y una serie de servicios, y por eso luego la logística ahí funciona muy bien, las interconexiones
digamos, con los sistemas de transporte de un país, que eso pues ya ocurre así. Pero, digamos, las ciudades en el interior del país que puedan proveer de ese tipo de facilidades, y ahí sí que depende del tipo de actividad que se esté instalando, pues son las que van a ser más capaces de atraer este tipo de inversión. Por ejemplo, las actividades que necesitan gente que hable inglés, ¿verdad? Porque hoy los procesos de fabricación están muy evolucionados tecnológicamente. Las máquinas los operarios tienen que manejar máquinas digitales de todo tipo, incluso hasta una máquina de coser es una máquina digital hoy en día, ¿verdad? Entonces, se necesita esa formación también en conocimiento de estas tecnologías, y eso es el recurso humano que un país tiene que tener capacitado para poder ofrecerle a este tipo de inversiones. Y si no, el propio administrador de la zona crea ese tipo de servicios para facilitárselo a sus usuarios. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros en este segmento. Muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cristian, hasta luego. Gusto saludarlos. Gracias. Muy buena noche. Bueno, Cristian, sin lugar a dudas, el mundo vive otra lógica. Salimos de este punto de inflexión que fue el año 2020 y lo que ha conllevado todo esto. Y pues bueno, yo siempre lo he dicho, todos en la región ahorita están peleando por lo mismo. Reactivarse económicamente, atraer inversión, generación de empleo, porque el golpe fue muy fuerte. Y si estos elementos pueden ayudar a que la recuperación sea más rápido, pues bienvenidos sean. Evidentemente, Mario, lo decían los invitados, el problema no son las zonas francas, el problema somos los guatemaltecos. Es decir, estos modelos en otros países funcionan de manera muy transparente, son altamente efectivos en la reproducción de capitales, pero cumpliendo todas las normativas. Acá las zonas francas no gozan de mucha credibilidad precisamente por el mal uso que se ha hecho en el país de estos instrumentos. Tocará ahora con esta normativa pues estar atentos y evitar que malos guatemaltecos mal utilicen este modelo que, insisto, en otras partes del mundo ha sido sumamente exitoso. Ha funcionado. Así es. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.